Hola, mis queridos amigos, buenos días. Buenos días a todos mis hermanos, familiares, queridos amigos que me escuchan en el resumen diario de Ven Sígueme. Les habla su hermano Ismael Parra. Pues hoy quisiera hablarles acerca de un punto muy motivador, pero quiero hablarles del impacto que ha ocasionado el programa de estudio de personal y familiar de Ven Sígueme. Tal vez no lo hemos notado, pero si vemos desde una perspectiva más espiritual, el estudio de Ven Sígueme nos ha hecho más susceptibles al espíritu y a la comprensión de las escrituras y a entender con más facilidad las cosas que parecían secretas o ocultas con respecto al Evangelio. El reconocer que el Señor desde el principio, como lo dicen las Escrituras, ha tratado de acercarnos y de hacernos entender su amor y que el plan de salvación solo es un medio para que sus hijos no se pierdan. Y sobre todo en este mundo que se ha convertido en corrupto y lleno de incoherencias, desórdenes, desastres violentos, ¿verdad? Violaciones a los derechos que el mismo ser humano se ha preocupado por ayudar a destruir. Las muertes más viles y hasta hacer, que digo yo, esto es como el tope de como es la guinda de la cerecita que debe llevar el helado, ¿no? Hacer armas biológicas y de exterminio masivo. Personas que se han llenado de tanta inteligencia y solo producen mal para la misma raza humana. Desde muchos siglos antes, ya las escrituras anunciaban que Satanás estaba haciendo y perfeccionando su tarea, convirtiendo el mundo en un caos. Y actualmente lo vemos. Pero esto tendría que pasar, mis queridos amigos, porque de lo contrario, la tasa de mortalidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fuera tan grande como la de cualquier otro país o cualquier otro grupo que tuviera a poco la vida del ser humano. No es casualidad, mis queridos amigos, lo que ha pasado. Nos ha convertido en estos últimos tiempos en héroes de la nueva normalidad, como lo dijo el profeta Russell M. Nelson en estas últimas conferencias. Este estudio concienzudo y diario de las Escrituras y sobre todo del Libro de Mormón y la historia de la Iglesia y doctrinas y convenios nos ha hecho acercarnos más al Señor y nos ha permitido conocerlo mucho mejor a Él, al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Mis amigos, hoy solo confirmaremos que los designios de Dios no se frustran ni se olvidan. Él sabe por qué hoy aprenderemos doctrinas y convenios o estudiaremos doctrinas y convenios 32. ¿Qué nos enseña doctrinas y convenios 32? Bueno, algunas cosas. Primero,
Él está adelante en toda su obra. Eso es lo primero que nos enseña Doctrinas y Convenios. Si ustedes lo leyeron, solamente tiene, Doctrinas y Convenios 32, solamente tiene 5 versículos. Pero mire lo que nos enseña. Primero, Él está delante de toda su obra. Número 2, no se puede trabajar en esta obra con orgullo. Tenemos que tener un corazón con mansedumbre y con humildad. Número 3, que Dios escoge el sitio donde nosotros debemos obrar. Y les voy a decir algo, hermanos, el sitio donde estás en este momento es el sitio donde el Señor ha decidido que tú abras tu boca y compartas el Evangelio. Número 4, Él escoge, ¿verdad?, a los que son aptos para trabajar en esta obra. Y tenga, mi amigo o mi amiga, la firme convicción de que te escogió a ti. Y te escogió a ti para darte las bendiciones y promesas que Él ha hecho. Y que ha dicho a través de las Escrituras y a través de sus siervos. Y por último, que Él estaría en medio de aquellos hombres, y te aseguro que estará en medio de ti cuando tú testifiques de que estas cosas son verdaderas, son ciertas. Y finalmente, que te protegería y que nada te pasará, siempre y cuando hagas su voluntad. Bueno, imagínense todo lo que hemos analizado de esta escritura. Pero para no terminar, les leeré un extracto del manual de seminario y de instituto, dos extractos. Ambos tienen información valiosa para ayudarnos a entender lo que trajo detrás de los llamamientos misionales con estos primeros misioneros de la iglesia. En el primero dice lo siguiente: durante el otoño boreal de 1830 y el invierno boreal entre 1830 y 31, este pequeño grupo de misioneros, a quien más adelante se unió un converso llamado en Ohio, llamado Frederick G. Williams, viajaron casi 2.400 kilómetros desde Fayette, Nueva York, hasta Independence, Missouri. Gran parte de este viaje lo hicieron a pie. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos el guáramo, como dicen los criollos aquí en Venezuela, de andar 2.400 kilómetros a pie? Esos 4 misioneros llegaron a Independence a mediados de enero de 1831. Durante parte del viaje sufrieron un frío intenso, fuertes vientos y agotamiento físico, viviendo en su mayoría de pan de maíz congelado y cerdo crudo. En algunos lugares la nieve sobrepasaba el metro de profundidad. Y a pesar de las dificultades, los misioneros lograron presentar el Evangelio a los indios americanos que vivían en el territorio indio cerca de la frontera occidental de Missouri. A pesar de que ellos en ese tiempo no tuvieron éxito, muchos años después sí lo tuvieron. Pero hubo un acontecimiento muy particular en ese viaje.
Asimismo, predicaron el Evangelio en Mentor y Kirtland, Ohio, a una congregación de personas que buscaban la restauración de la cristiandad del Nuevo Testamento. El Señor cumplió su promesa de que permanecería con estos misioneros y nada los vencería. Entre este tiempo, dice ahora el manual, el primero que les leí fue el manual de seminario. Ahora les leeré el manual de instituto de Doctrina y Convenio e Historia de la Iglesia. Y dice lo siguiente: en 1836, el elder Parley P. Pratt, uno de los 4 misioneros que fueron llamados para ese tiempo, también fue miembro del quórum de los 12 apóstoles, pero seguidamente recibió el llamamiento de prestar servicio misional en Canadá. Camino a Toronto, Canadá, un extraño le entregó una carta de presentación a John Taylor. ¿Quién sería ese extraño? No lo sabemos. Todavía no se sabe. ¿Por qué le dio esa carta a John Taylor? Bueno, ya les voy a leer lo siguiente. Entre John Taylor era un pastor, ¿verdad? Era un predicador metodista que vivía en Toronto y que estaba afiliado a un grupo religioso que opinaba que entre las iglesias existentes no había ninguna que practicara el cristianismo del Nuevo Testamento. Durante 2 años este grupo se había reunido varias veces por semanas con el propósito de buscar la verdad independientemente de toda secta religiosa. Cuando el elder de Parley P. Pratt llegó a Toronto, John Taylor lo recibió y vio la carta y todo lo demás con mucha amabilidad, pero no demostró mucho interés en su mensaje. Fíjense lo que sucedió. Al no poder conseguir ningún lugar para sus prácticas, o sea, para predicar el Evangelio ahí en Toronto, Canadá, el elder Parley P. Pratt se desanimó y se dispuso a abandonar Toronto. Pero antes de irse, pasó por la casa de los Taylor para recoger algunas cosas que tenía en su equipaje y para regresar a su tierra. Mientras se encontraba allí, Leonora Taylor, la esposa de John Taylor, comentó lo que le pasaba al elder Pratt con una amiga llamada Isabella Walton, que estaba de visita. Ella le contó a su amiga que realmente lamentaba ver que este hombre bueno y de buenas intenciones, que era un hombre de Dios, se fuera así de esa manera, por no haber encontrado un sitio donde predicar. La señora que estaba visitando, que se llama Walton, le dijo que ella había sentido la impresión de visitarlos a él en ese momento y por eso fue a visitar a los Taylor. Y le ofreció, hablando con el elder Parley P. Pratt, le ofreció su casa para que se hospedara ahí y él pudiera, ¿cómo le digo? Él pudiera predicar el evangelio en su casa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Luego, el amigo John Taylor aceptó, ¿verdad?, escuchar y empezó a ir y empezó a escuchar
la prédica del Evangelio. Pero John Taylor le hizo varias preguntas y le dijo, ¿dónde está ese Felipe? ¿Dónde él recibe la palabra con gozo y ser bautizado después de haber creído? ¿Dónde está ese Pedro? ¿Dónde está ese Juan? ¿Dónde está la autoridad que tenían esos apóstoles? ¿Dónde está la autoridad para bautizar y para imponer las manos sobre la cabeza? Cuando se le invitó a dirigir la palabra a Parley P. Pratt, Parley le dijo que él tenía las respuestas de todas sus preguntas. Durante 3 semanas John Taylor asistió a las reuniones del elder Parley P. Pratt, tomando notas de los discursos y comparándolos cuidadosamente con las escrituras. Mis queridos hermanos, poco a poco se fue convenciendo de que el Evangelio de Jesucristo de los santos de los últimos días era el verdadero, era restaurado. Y el 9 de mayo de 1836, él y su esposa se bautizaron en la iglesia de Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, poco después de esto, John Taylor fue otro de los presidentes. John Taylor fue ordenado elder y sirvió fielmente en una misión, y más tarde llegó a ser el tercer presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se dan cuenta que a pesar de que no fue un éxito en ir a predicarle a los lamanitas, como decía ahí, y el Señor estaría en medio de ellos, pero el Señor sabía, porque iba a buscar a alguien importante para él en la historia de la iglesia. Mis queridos amigos, les testifico que a quien Dios llama prepara, sea de cualquier manera o forma. El Padre guía a sus hijos a lograr las bendiciones prometidas si nos esforzamos por obedecer con humildad y con mansedumbre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, después de esto no me queda otra cosa que decirles: que hagan bien y no miren a quién, sean felices. Traten de vivir el Evangelio, traten de hacer bienes a los demás, traten de servir a su familia. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a leer, vamos a estudiar el resumen del Doctrinas y Convenios, sesión 33. Si edifico mi vida en el Evangelio del Salvador, no caeré. Así será. Bueno, nos hablaremos mañana. Se les quiere mucho. Chao, hasta mañana.